Buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a la distancia. Un fuerte abrazo y un saludo especial para todos. Los amamos, los bendecimos y una vez más nos unimos en este servicio de domingo por la tarde para poder exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde están, yo les voy a pedir que por favor se unan conmigo, vamos a orar y a pedir al Señor que nos acompañe. Él está aquí, Él está ahí también con usted y juntos en un mismo sentir. Padre, venimos delante de tu presencia. Venimos, Señor, dándote las gracias por el hermoso privilegio de poder estar aquí delante, Señor, de tu presencia y delante de todo un público, Señor, y una multitud de personas que a la distancia, Señor, se conectan con nosotros. Tú sabes, Padre, que hay un espíritu fervoroso, un espíritu sediento por tu presencia. Y queremos, Señor, decírtelo a través de nuestra adoración, de nuestra devoción a ti. Y queremos, Señor, que tú te glorifiques en nuestras vidas y en las vidas de todos aquellos que nos ven. No sabemos, Señor, hasta dónde llega esta señal o esta transmisión, pero yo sé que donde quiera que llegue, Señor, tu palabra va a llegar ahí y no va a volver vacía. Yo lo declaro, Señor. Donde quiera que haya una persona, un amigo, un familiar, ahí lo bendecimos con toda clase de bendición. Que la provisión del cielo nunca, pero nunca le falte a usted ni a los suyos. Adoramos y glorificamos a nuestro Señor en esta tarde. Así que bajo este mismo espíritu y este ambiente que yo sé que el Señor se va a derramar en sus vidas, así vamos a iniciar a adorar y bendecir el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Todos juntos. Por un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. ¿Dónde? En la casa de Dios. A su nombre. Aleluya. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, dígalo. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios.
Ese aplauso a aquel que merece toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Seguimos exaltando el nombre del Señor. Confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey eterno. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. A su nombre. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Dígalo. Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey. Dígalo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, dígalo, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya. No nos cansamos de declarar el nombre y el gobierno de nuestro Señor. Quiero que ahí donde está, por favor, nada más levante un momentito sus manos y dígale al Señor: gracias porque todo lo que tengo, Señor, te lo debo a ti. Gracias, Señor, porque hay cosas que a veces pedimos y a veces tal vez no llegan, pero hay cosas también que usted no ha pedido que le han llegado. Amén. Ahí el favor de Dios y su misericordia siempre nos alcanza, porque hay promesas para aquellos que creen. Creo en ti, Jesús, de lo que harás
en mí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda, dígase, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe, oh precioso, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Dígaselo, creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh Jesús, eres maravilloso, no hay nadie como tú. Precioso Jesús, milagroso Señor, tú que visitas mi generación. Y Señor, llenas, llenas, ven y llena, Señor, este lugar con tu presencia, Espíritu de Dios, ven y llena. Bendice, Señor, alcanza, Señor, a tus escogidos. Llena, Señor, trae, Señor, tu paz, la libertad. Oh Señor, tú que rompes cadenas, me liberta, Señor, me liberta, Señor. Al cautivo, Señor, da libertad, trae libertad.
libertad, Señor, que podamos adorarte. Bendito Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das, que tú nos das de estar aquí en la casa de Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Qué maravillosa tarde, Señor, nos has dado, en la que podemos acercarnos a ti para llegar hasta los hogares. Maravilloso, Señor, agradecido contigo, Señor. Hoy vengo uniéndome a mis hermanas, a mis hermanos, a aquellos que están conectados, conectadas desde diferentes lugares, para decirte, Señor, presente, aquí estamos, porque estamos sedientos de ti, sedientos de oír palabra de Dios, sedientos de mejorar, de crecer. Hoy aprovecho esta oportunidad para extender esta oración en mis manos a cada hogar, a cada individuo, a cada hermana, a cada hermano, a todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Y deseamos bendición desde este lugar, Señor, maravilloso. Que todo aquel que esté enfermo sea sanado, el que esté atribulado tenga solución. Venimos delante de tu presencia, diciéndote bienvenido, Señor, a esta hora donde necesitaremos de ti siempre para extender tu palabra. Gracias por la vida y la salud, gracias por el alimento, por el techo, el abrigo, el transporte, el trabajo, todo, Señor, lo que tú nos has dado. Muchas gracias. Al Espíritu Santo, gracias por bendecirnos con su presencia. Edifícanos con tu palabra. Que esta palabra corra y sea glorificada en esta linda tarde maravillosa. A partir de ya, que en esta tarde, esta noche que se acerca, mañana, tu presencia esté con nosotros y con todos aquellos que nos rodean, que amamos. Desde este lugar, Señor, desde este santuario de vida y paz, te alabamos, te adoramos, te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Muy buenas tardes, que Dios le bendiga. Qué bueno que nos volvamos a encontrar por este medio, de verdad. Ha sido un día maravilloso, un día glorioso, donde la gloria de Dios se ha manifestado de una manera muy, pero muy especial. Así que hoy, a usted que está ahí en su hogar, desde el lugar que nos esté escuchando, nos esté mirando, un abrazo desde este santuario de vida y paz hasta allá, hacia el norte, hacia el sur, al este y al oeste de los demás ángulos de esta nación, más allá de nuestras fronteras, ahí donde nos están mirando, un gran abrazo y bendiciones desde este lugar. Mi equipo y este servidor les agradecemos a ustedes por conectarse de verdad, de veras. Así que bendiciones hasta que sobreabunde. Gracias. Desde este santuario, desde este lugar, les deseamos de verdad bendiciones a aquellos que están cumpliendo años. Denia, que el 15 estuvo cumpliendo, ¿verdad? Así que, Denia, ahí donde tú estás, estamos muy agradecidos con lo que tú estás haciendo en la casa de Dios, de la manera que tú te has desprendido para servir al Señor. Tú que has sido una gran colaboradora junto a tu mamá, que también está cumpliendo años, Socorro, también cumplió, también Juanquita, también, de verdad. Ajá, Juan Carlos, bendiciones a ti también, colaboradores de este lugar, que son una bendición como parte de este equipo de trabajo, de los cuales sacan su tiempo para
hacer posible todo esto que estamos haciendo con tal de llevar el servicio de la palabra de Dios en esta linda tarde. Que Dios les bendiga, que sean muchos los años en paz, en provisión y en protección. Y a los demás cumpleañeros, a todos aquellos que han cumplido en esta semana para atrás también, les bendecimos de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Me ministraban estos signos ahora preciosos, de veras, de corazón lo digo, me ministraban. Qué maravilloso, de veras. Así que ahora nos vamos a ministrar con la palabra de Dios. Y en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Son 48 versículos, pero vamos a leer 6 y ahí las citas bíblicas que vamos a tener en este estudio de la palabra de Dios. ¿Qué necesitaba Cornelio? Yo quiero hablarles de un personaje en las Escrituras, de un personaje que sobresalta en este libro de Hechos, capítulo 10. Todo un capítulo para hablar de él. ¡Qué manera! Y vamos a aprender algunas cosas interesantes que tienen que ver con la vida de este varón, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios ahí en sus Biblias. Ahí dice Pedro y Cornelio, como título ahí arriba en el capítulo 10 del libro de Hechos, en su Biblia, cuando usted la abre. Bueno, dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, un hombre romano, centurión de la compañía llamada La Italiana, un servidor del Imperio Romano, piadoso y temeroso de Dios. Vea qué características. Que hacía temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. O sea, era muy generoso y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, posiblemente estaba orando. Y vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, lo llamó por el nombre. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Wow. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Por qué Pedro era importante en esto? Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Yo lo invito a usted que ahí con buen tiempo en su casa siga esta lectura. Son 48 versículos. Muy interesantes. Hay que leerlos todos. Yo por tiempo, pero vamos a estudiar desde este punto la razón por la cual Dios se interesa en este hombre. En este relato. Aquí ven este relato, vemos a un hombre llamado Cornelio, en primer lugar, un romano, un centurión romano. Extranjero que vivía en Cesarea de Filipo, allá muy lejos de este lugar en Israel. Y este hombre, vea qué interesante, este hombre tenía algunas cosas de valorar. Mire lo que el libro de Hechos relata. Lucas lo relata. Se dice que era piadoso. Y mire cómo el escritor Lucas toma ocasión para decir que era piadoso y temeroso de Dios. O sea, el hombre había tomado a Dios en serio. No solo él, dice la escritura, que sino también con toda su casa. O sea, que la esposa, que las hijas, que los hijos, toda su casa era igual que él. Y además de eso, que hacía muchas limosnas.
Es decir, le daba, limosna aquí era que le daba, pues alimento, posiblemente vestidos, finanzas de alguna manera u otra a la gente con necesidades. Y mire qué grandioso. Hacía muchas limosnas a la gente del pueblo. Es decir, era un hombre generoso con dar a los demás de sus recursos. Entonces no era mezquino, no era tacaño, no. Y sobre todo, me interesa esta palabra, oraba a Dios siempre. No dice cuántas veces al día, solo dice que siempre. En otras palabras, me sorprendo, ¿sabe? Cómo él tenía temor al Dios de Israel, al Dios de los judíos. Me sorprendo que este hombre fuera especial. Muy especial, pues hasta visiones tenía de parte de Dios. Un ángel se le aparece en una ocasión. Posiblemente estaba orando, ahí metido, meditando, orando, y aparece un ángel. Así lo dice la Escritura. Un ángel de Dios se le aparece y le dice que tanto sus oraciones como sus limosnas, su generosidad, habían subido para memoria delante de Dios. Mire, yo cuando leo la Biblia y veo esta Escritura, digo yo, qué tremendo, cómo Dios toma cada detalle de las cosas. Pero analizando todo este texto, toda esta Escritura, estos 48 versículos, veo algunas cosas que le faltaban a Cornelio. Y que nos va a enseñar también que a nosotros en algún momento nos hacía falta. Pero ¿cuánta gente no hay como Cornelio que a pesar de todo hay cosas que le faltan? Mire, a Cornelio le faltaba. ¿Qué le faltaba? Mire, pero que le faltaba a este hombre. ¿Qué le faltaba a este hombre? Con cualidades especiales. Que a pesar de que Dios tuviera en consideración sus actos, del todo no tenía garantizada la salvación. ¡Wow! Esto sí es tremendo. ¿Cómo es posible que un hombre de esta categoría, con todo lo que acabamos de leer, piadoso, temeroso de Dios, con su casa, hacía muchas limonas al pueblo, oraba a Dios siempre, un hombre honrado y que tomó a Dios en serio, le faltaba algo y no tenía garantizada la salvación? No tenía garantizada la libertad y la experiencia maravillosa del vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Habrá mucha gente que está en esta misma condición? Habrán muchas personas a nivel del mundo. Sí. ¿Qué le falta? ¿Qué necesitaba este hombre? Y queremos verlo. Queremos estudiarlo. Y de eso se trata hoy, esta hora. Esta palabra en esta hora. Bueno, en primer lugar, porque necesitaba recibir palabra de Dios. Porque cualquier ser humano puede tener estas cualidades, puede tener religión, puede orar a Dios, recibir a Dios y tener alguna cierta relación. Y no necesariamente ser salvo. Estaba perdido. Se le podría considerar a este hombre como un hombre culto. Que conocía del Dios de Israel. Oiga, y le oraba a él. Yo me imagino Cornelio cada mañana, a mediodía, en la tarde, levantando sus manos desde un lugar. Sí, y le oraba, y tal vez adoraba, de la forma que él sabía hacerlo, de la forma que él había aprendido. Era un piadoso, es decir, un religioso bueno, porque hay religiosos malos. Hay religiosos hipócritas. Hay religiosos que pretenden torcer el brazo a Dios. Hay religiosos que aparentan piedad, pero en realidad su corazón está lejos. Hay gente
que de sus labios honra a Dios y dice que cree en Dios, pero su corazón está lejos de él. Pero en el caso de Cornelio, en realidad era un religioso bueno. Sí. Y temía a Dios, la verdad. Tenía temor de él. La Biblia dice que era temeroso de Dios. Tenía una reverencia. No solamente por Dios, sino por las cosas de Dios y de Dios mismo. Pero también amaba al prójimo de alguna manera. Por eso él sentía esa necesidad de dar. Una filantropía que salía de adentro hacia afuera, pero también espiritualmente él sentía la necesidad de ayudar a los más pobres, a los más necesitados. ¿Hay gente así? Sí hay. Claro que sí, conozco mucha gente así. Al igual que Job. Job es un personaje en las escrituras que de oídas había oído de Dios, pero en realidad no le conocía personalmente. Y esto es interesante, porque una cosa es conocer de Dios y otra es conocer a Dios. ¿Me escuchó? Vuelvo a repetirlo. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. No se puede conocer algo hasta que no se tiene. Se puede conocer por conocimiento, por oída, pero el verdadero conocer es cuando uno se relaciona con lo que de oídas se ha oído. Cuando uno se relaciona adecuadamente con Dios. Y aquí es donde entra la palabra de Dios, ¿sabe? Aquí es donde entra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios como tal es la que nos da esa capacidad de conocer, pero además de conocimiento nos da revelación. Cornelio, de oídas había oído. De oídas había oído la palabra de Dios, posiblemente en la ley había oído. Pero qué tremendo cuando Dios usa a un hombre llamado Pedro para que llegue hasta él. Por eso le dice, posa en casa de cierto Simón curtidor, le dice el ángel, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Lo que es necesario que hagas, porque tú puedes estar haciendo muchas cosas religiosas y no necesariamente conozcas a Dios, y no necesariamente seas salvo, no necesariamente de verdad estás en el agrado de Dios. Necesitaba oír palabra de Dios para ser levantado, convencido de pecado, de justicia y de juicio y llevado por la línea correcta. Aquí es donde entra la palabra de Dios. Aquí es donde es necesario Pedro. Y usted sigue leyendo del 9 en adelante hasta el versículo 48. Es interesante el personaje de Pedro. Pedro es el canal de Dios para que Cornelio escuche la palabra de Dios. Quizás tú tengas religión, quizás tú tengas muchas cosas parecidas a las de Cornelio, y quizás hasta más. Y quizás hayas escuchado la palabra de Dios. Porque la verdad es que Dios usa canales para que para que su palabra llegue hasta los oídos de aquellos que de alguna manera tienen hambre y sed de Dios. Y no solamente a los que tienen hambre y sed de Dios, también Dios usa canales para que llegue palabra a aquellos que no tienen hambre y sed de Dios, pero que le llega, le llega. ¿Cuántas veces te habrá mandado Dios
hombres, mujeres, canales de que te llevan palabra de Dios y no has querido escuchar. De oídas has oído de Dios, has practicado algunas cosas religiosas, has ido a misa, has levantado las manos, te has persinado delante del Santísimo, has ido al culto, has orado, has hecho muchas cosas, has llegado al altar, pero la verdad de las verdades es que si has oído palabra de Dios, has sido sordo espiritual, porque si no ha cambiado, porque la palabra es necesario oírla para ser convencido de pecado, de justicia y de juicio, y a su vez hacer un cambio. Reconocer que se es pecador para ir a un cambio. La palabra de Dios es agua, es decir, agua fresca que cuando llega refresca, limpia, purifica, convence. El Espíritu de Dios convence a través de su palabra. Entonces Pedro es el canal de Dios para que Cornelio escuche palabra de Dios. Porque en el caso de Cornelio era un hombre con todas esas características y había necesidad de Dios en su corazón, que solo la palabra podía revelarle. Pero la palabra llega a través de una persona, de un canal de Pedro. Bueno, y usted me preguntará a mí, ¿por qué Dios no usó al ángel y le habló? Vea qué interesante esto. Yo me puse a pensar de verdad por qué Dios no le habló a través del ángel y le dijo todo lo que Pedro tenía que decirle. Pero escuche esto. Dios en asuntos como este no usa a los ángeles. Para hablar como Pedro habló de Cristo. Le habló de la necesidad de un Salvador. Dios usa redimidos. Hombres como Pedro que pueden decir, yo era así, pero ahora soy así. Los ángeles, con respeto lo digo porque los ángeles son ángeles, llevan mensajes, pero nosotros estamos en el mensaje porque nosotros hemos vivido en una naturaleza caída. Nosotros podemos contar un testimonio. Cuando un hombre que ha sido alcohólico se convierte a Cristo, de verdad de corazón, y viene a Cristo, tiene un mensaje que decirle a los demás. Cuando un hombre o una mujer ha estado en droga o ha pasado por una enfermedad crónica, incurable, y Dios hace un milagro, puede contar a otros. Cuando una persona ha estado en depresión y sale de esa depresión al venir a Cristo, puede contarle a otros lo que es pasar por ahí y decir que sí se puede en Cristo Jesús. Los redimidos son aquellos que han salido del mundo a una posición admirable, a aquellos que han pasado por donde asustan. Los ángeles, no, los ángeles que trabajan para el Señor llevan mensajes, pero ellos no son redimidos porque ellos no han pecado, ellos están ahí, no tienen nada que contar, no pueden llegarle a otro y decir, mira, yo sé lo que es pasar por el pecado de la homosexualidad o el lesbianismo. Yo sé lo que es pasar por esa actitud vergonzosa, por esto y por lo otro. Yo sé lo que es estar ahí sumido en la miseria y de ahí Dios me ha levantado. No, en cambio un hombre redimido, una mujer redimida, tiene un mensaje que dar porque Dios lo ha sacado. ¿Cuántos de ustedes Dios no los ha sacado de miseria? Los ha sacado de oscuridad. Y tienen un mensaje que decir. Y Dios puede usarlos como canales de bendición, de palabra para llevarle a otros. Y edificar a otros. Así que en este caso, Dios no usa a los ángeles, usa redimidos por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Poderoso. Así que Cornelio necesitaba oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pedro dice en el versículo 39 del libro de Hechos, capítulo 10. Nosotros
somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en una cruz, en un madero. A este levantó Dios al tercer día, dice el versículo 40. E hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, dice el versículo 42, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Vio? Esto no lo había escuchado Cornelio. Él había oído hablar de un Dios aquí, de un Dios como juez, de un Dios muy lejano, de un Dios que no podía estar entre los hombres porque éramos tan malos, tan corrompidos, materia corrompida, todo malo, y que un Dios santo no podía acercarse. De un Dios justo, sí. De un Dios bravo. ¿Quién sabe cuántas cosas había escuchado Cornelio? Porque era muy temeroso de Dios. Necesitaba escuchar a Pedro, a un redimido, a un testigo, a alguien que caminó con Jesús, que comió con Jesús, que estuvo con Jesús, que caminó sobre las aguas con Jesús, que vio los milagros, vio prodigios. Pedro era aquel canal y Cornelio necesitaba recibir la palabra de Dios de alguien como Pedro, que conocía, que tenía experiencia de lo que era estar en el lado opuesto y llegar a Cristo y caminar con Él y verlo morir. Y también en un momento lo negó por 3 veces. Si alguien tenía algo que contar era Pedro. Y él comienza un mensaje precioso. No sin antes de tener unas revelaciones tremendas hasta llegar a Cornelio. Dios hizo que Pedro llegara hasta Cornelio. Y entrando en la casa de aquel gentil, Pedro le expresa el mensaje de la palabra de Dios. Así que la fe necesitaba ser levantada por el oír y el oír de la palabra de Dios, que se le dijera qué hacer. La religión no dice qué hacer. La religión te obliga a hacer. Pero la palabra de Dios te dice qué hacer a través de un canal. Necesitas arrepentirte de tus pecados y no te puedes arrepentir sin antes reconocer que eres pecador. Y eso te lo dice la palabra y el mensajero de la palabra. Necesitas oír. Necesitas leer la palabra de Dios para que ella por sí sola te convenza también de pecado. La palabra nos dice qué hacer. Cuando ella nos dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es que hay que arrepentirse, hay que cambiar de rumbo, hay que cambiar de dirección, hay que venir a Cristo, creer en Cristo, recibirle a Él en el corazón y empezar vida nueva. Donde 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es la palabra de Dios, mi amiga y mi amiga, mi amigo y mi amigo. Es la palabra de Dios la que nos enseña del verdadero Dios íntimo. Sí. Más que un Dios general. Porque usted puede oír de Dios, puede hasta conocer de Dios por historia. Usted puede creer en Dios, generaliza de Dios. La religión hace eso. Pero otra cosa es que a través de la palabra, tal conocimiento nos lleva a un Dios íntimo, a un Dios que lleguemos a conocer.
Pero Cornelio primero tenía que recibir al mensajero antes que el mensaje. Ahí en los versículos 24 al 33. Cornelio tenía que oír la palabra de Dios. Recibir el mensajero y que esto lo ubicara y lo llevara por el camino correcto. La palabra de Dios es preciosa. Pero ¿qué más necesitaba este hombre? Este hombre necesitaba conocer de Jesucristo. Esto es muy importante. En el versículo 36 al 43, ahí comienza Pedro con su discurso acerca de Jesús. Comienza su prédica. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este Señor de todo le dijo así. En la misma casa de Cornelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted puede tener religión, puede tener conocimiento, puede tener fe de algo, pero aquí habla de la fe en Cristo. Mire lo que dice el libro de Romanos. Libro de Romanos 10, 17. Leamos ahí esa palabra. Ya lo acabo de decir, pero léalo ahí en la palabra. Romanos 10, 17. Mire lo que dice. Es interesante. Así dice, que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ok, es bueno oír, pero mejor es conocer. Cornelio tenía la fe suficiente quizás en un Dios universal. De un Dios que de oídas le había oído. De un Dios creador de los cielos y la tierra, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Mire que hacía lo que hace todo buen religioso, adorar algo. Pero no adoraba a alguien que conociera. Y esto es casi el problema de la gran mayoría de los religiosos. Tienen que adorar algo. Tienen una necesidad de ir a adorar algo. Y muchos de ellos, en el desconocimiento de la palabra y en el desconocimiento de la persona de Jesús, tienen que ir a tocar ídolos. Tienen que palpar algo. Tienen que inclinarse ante algo. Tienen que ver algo. De ahí de las imágenes de talla, de yeso, de tierra, de piedra, de cemento, de metales. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Y cada una de ellas tiene sus ídolos. Piedras que tocar, cosas, tremendo los rituales que se hacen alrededor de todas esas cosas, porque son cosas, pero no son. Dicen que representan a Dios, pero no es cierto. Dios no es alguien que se puede palpar, que se puede tocar, Él es espíritu. Y la persona de Jesucristo es alguien que identifica y representa a ese Dios invisible. Por eso se reza así: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea a Él todo honor y toda gloria, que vive y reina por los siglos de los siglos, hablando de Cristo. Así que eso era lo que hacía Cornelio, adoraba algo, el oído de ese Dios en los cielos, y él sabe, y él en su imaginación piensa. Pero no tenía relación con ese alguien, porque Jesús no es algo, Dios no es algo, es alguien, es persona. Cornelio necesitaba ser salvo a través de Jesucristo.
salvo de la ignorancia, pero salvo del pecado de Adán, para lograr conectarse con el Dios que él decía amar. Quizás tú eres igual que Cornelio, tiene características parecidas, o tal vez por ahí andas, ahí estás tratando de ser bueno. No, es que no trates de ser bueno. Es que por ser bueno no se entra al reino de Dios. Ni por tener buenas intenciones es salvo. Ni por darle de comer a los pobres. Ahora, todo eso es bueno hacerlo y es bueno tenerlo. Pero aquí se trata de tener una relación íntima, de conocer de Jesucristo, de recibirlo en el corazón, de reconocer que somos pecadores. Y Él nos conectará con el Dios que decimos que conocemos y amamos. Cornelio tenía que oír del Señor. Por eso Pedro es el indicado. Necesitaba oír de Él, conocerle a Él, recibirle a Él. Vea qué interesante esto. Cornelio necesitaba que le fuera anunciado el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el Señor de todos. Como dice el versículo 36. Dios envió, decía Pedro, mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. No basta solo creer en Dios. Hay mucha gente que tiene a Dios universalmente hablando. Es más, la grande mayoría de religiones dicen, no, mire, el mismo Dios que adoran los musulmanes, el mismo Dios que adoran los cristianos, los tibetanos, los mormones, el mismo Dios es todo. Y todo es Dios, no es cierto. No es cierto. Algunos dicen que así como todos los ríos terminan en el mar, así es Dios. Todas las religiones vienen dando al mismo Dios, no es cierto. No es cierto. Jesucristo es el Señor de todos aquellos que le reciben en el corazón solamente. Mire lo que dice. Porque Jesús es la paz. Vea lo que dice San Juan capítulo 14, 27. La paz os dejo, dijo Jesús. Mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y mire lo que sigue diciendo Juan 16, 33. Interesantes versículos. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y mire lo que dice Isaías 9:6, hablando de que Él es príncipe de paz. Y me gusta mencionar estos versículos. 9:6. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, cuando anunció el nacimiento de Cristo, el profeta Isaías mirando 700 años adelante. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ay, Señor, aleluya, en esta hora tan linda. Tremendo. Cornelio necesitaba a Jesucristo. Mire que Dios hizo que las cosas sucedieran. Le tomó en cuenta sus características. De veras que Dios vio en el corazón de aquel Cornelio la necesidad de Dios, la necesidad de ser salvo, pero la religión no podía hacer nada. La religión judaica, el judaísmo como tal, no podía hacer nada, ni puede hacer nada. Ninguna religión puede hacer nada. Se necesita a Jesucristo para el destino eterno de nuestras almas en la eternidad con Dios en el reino de los cielos. Me va a decir usted, bueno, pero sirvió todo lo que él era. Bueno, Dios sí mira el corazón de una persona
que de veras tome en cuenta a Dios y en serio a Dios. Y Dios hace que las cosas sucedan. Todo comienza por ahí. En etapas de fe llamo yo. Poco a poco, Cornelio se fue ganando el favor de Dios hasta llegar a ser que Pedro llegara con la palabra de Dios. Pero quien decidía recibir a Jesucristo era Cornelio. A ti te pueden hablar el evangelio, te pueden llegar con la palabra, pero tú decides recibir a Cristo. Yo he conocido gente dura, ha oído palabra de Dios. Cristo ha llegado a tocar a sus puertas de su corazón y dicen no, no, no. Porque hay algo que se llama pecado, que los mantiene unidos con su pasado, con ese pecado y no los deja avanzar. Cornelio necesitaba a Jesucristo. Quizás era un hombre bueno. Quizás no andaba enredado en faltas, ni en problemas financieros, ni en pecados ocultos, ni haciendo cosas malas. Pero necesitaba a Jesucristo. Porque no se salva uno por ser bueno. Se salva uno, sea bueno o sea malo, porque de veras se reconoce que es pecador y que necesita de un Salvador y que necesita a Jesucristo. Y Cornelio necesitaba a Cristo. Nunca le había oído, nunca. La religión le había hablado de todo, de un Dios universal, de un infierno quizás, y de cosas como estas y aquellas. Pero nunca le había oído, ni que en Jesús había un camino a Dios. Porque usted puede creer en Dios, pero para llegar a Él en el futuro, sea que muera o que Cristo venga por usted, necesita a Jesucristo. Y aquí es interesante hablarlo. Necesitaba que le fuera anunciado el evangelio, sí. Pero necesitaba a Jesucristo, sí. Nunca le había oído, pero Cristo era el camino al Dios que él decía amar. Y de veras que Jesucristo lo dijo. En una ocasión él dijo, allá en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, es decir, a Dios, si no es por mí. Vea qué tremendo, lo dijo Jesús en una ocasión a sus seguidores. Porque la gente pretende ir a Dios por medio de otros canales, de otras cosas, a través de mediadores, a través de ídolos, a través de religión. No funciona. Pueden intentarlo, pero no van a llegar. Jesucristo viene del cielo y es a través de Él que vamos al Padre. En el libro de Hechos 4:12 también, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es increíble. Algunos dicen que se puede entrar al cielo a través de la Madre de Jesús. O la Madre de Dios, como muchos otros le dicen. Pero eso no es cierto. Que ella es mediadora entre Dios y los hombres, no es cierto tampoco. A través de ángeles. Y hay cantidades de personas que adoran ángeles, creyendo que los ángeles van a mediar. Otros se dedican a adorar santos. Es decir, personas que ya murieron. En personajes. La Biblia no me habla de eso. No hay medio para ir a Dios a través de personas, ni de ídolos, ni de imágenes, ni por apóstoles. Ningún apóstol que te imponga las manos te puede salvar. No. No se puede, no es así. El apóstol San Pedro fue claro, inspirado por el Espíritu Santo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero fue el apóstol San Pablo quien fue más claro y dijo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Allá en 1 Timoteo 2:5. No hay otro mediador, no existe. Solo existe un mediador y se llama Cristo, porque Él fue quien murió en la cruz del Calvario, en mi lugar. A Él se le abrieron las manos, los pies, el costado. Él murió en mi lugar, Él derramó su sangre. Ningún personaje más de ahí.
ni Mahoma, ni ningún tipo de líder espiritual a través de la historia, ningún grande, nada, ningún ángel, nadie. Solo Cristo tomó el lugar en la cruz, derramando su sangre divina por los pecadores sucios de esta tierra. Él descendió del cielo, nosotros no fuimos los que fuimos al cielo. Él vino por el pecador, amando al pecador, pero odiando su pecado, y lo clavó en la cruz, clavó al viejo hombre en la cruz, lo hizo morir. Y cuando él dijo consumado es, antes de morir, el velo del templo se rasga en dos, para que así nosotros por la fe podamos llegar hacia el lugar santísimo de la presencia de Dios y recibir oportuno socorro. Esa es la gran realidad. Cornelio no sabía que en Jesucristo había perdón de pecados. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13, para que usted también quede más claro todavía por las Escrituras. 1. Colosenses capítulo 1. Abra su Biblia ahí en su casa. Cerciórese de lo que estoy hablando. 12 y 13. Dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solo Cristo derramó su sangre. Con todo el respeto, Él es el supremo. Nadie más. Respetamos a los que han muerto en santidad, respetamos apóstoles, respetamos a María la Madre de Jesús, respetamos todo, pero la palabra de Dios nos lleva en este pasaje que solo tenemos redención por la sangre derramada en la cruz del Calvario y de Él, de Jesús, el perdón de pecados. Por último, para terminar, a Cornelio le faltaba, necesitaba una experiencia en el Espíritu Santo. Por eso es que mientras Pedro anunciaba de Cristo y les predicaba del Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En el versículo 44 ahí del libro de Hechos, en el versículo 44 de este lindo capítulo, hermano. Maravilloso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Un de repente de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy. Un de repente del Espíritu Santo que nos ayude a edificarnos. Y comenzaron a hablar en lengua, dice, inicial física, signo de vivencia, de avivamiento, de vivencia, de señal fidedigna, de un bautismo en el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, el Espíritu Santo entonces regeneraría lo que venía degenerado en nosotros. Porque el Espíritu Santo eso es lo que hace. Regenera lo degenerado. Pero este es otro tema que les hablaré en otra ocasión. Ahorita es lo que necesitaba Cornelio. Porque tú vienes a Cristo por la palabra que escuchas. Y el Espíritu Santo viene a ti para darte vida y vida en abundancia y para regenerar en ti lo que está caído. Así que en esta hora, ahí donde tú estás, ¿qué necesitas? Esa es la palabra clave. ¿Qué necesitas? A pesar de que tú crees en Dios, tienes a Dios, dices tú, tienes religión y tienes todo lo demás, pero te falta algo y lo sabes. Y cuando te llegue un canal con la palabra, te llegue la bendición con la palabra, no endurezcas tu corazón, ábrele el corazón a la palabra, a Cristo y al Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, recibe estas palabras. Si quieres recibir a Cristo, di conmigo: Señor Jesús,
en este momento recibo a Cristo. Te recibo a ti, Cristo, como mi Señor y como mi Salvador de mi vida. Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Te pido perdón de todos mis pecados. Habla conmigo aquí. Envía tu Santo Espíritu para que me edifique, para que me guíe. En el nombre de Jesús, gracias. Padre, yo vengo delante de ti presentando a aquellos que tienen necesidad de Dios, necesidad del Espíritu, necesidad de palabra. Te los presento y te los encomiendo en esta tarde maravillosa, en el nombre de Cristo Jesús. Que estés mejor cada día, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te proteja.